Big Data. Los datos son la base de todo el conocimiento. Y la idea de los científicos es básicamente tomar un poco de datos, pensar cuál puede ser la correlación de ese dato y, en final, en el marco científico, publicar un resultado. Pero en el mundo normal, en el mundo de hoy, los datos se procesan, se transmiten y tienen que archivarse. Así que en la ciencia de hoy, tomar datos en un pieza de papel no es una posibilidad. Además, tenemos que archivarlo y accederlo. Tenemos un challenge con los datos. Los datos se producen a una velocidad que está creciendo a nivel exponencial. Y los datos costan producirlo y costan almacenarlo. Ellos tienen que ser accesibles a todos y tienen que ser preservados por un tiempo muy largo. Normalmente estamos bastante acostumbrados a la idea que tenemos información en el pasado, en los últimos 1000, 2000 años. Tenemos documentos en papel que salen a más que 3000 años atrás. Con la tecnología de hoy se piensa que los datos se almacenan en forma digital y van a estar por un tiempo muy largo. No es verdad. Nosotros sabemos que la tecnología que se usa tiene una vida que es muy baja. Un DVD no puede vivir por más que algunos años. Un Blu-ray disc que contiene muchísimos datos no se sabe cuánto puede vivir porque no tenemos experiencia por eso. Eso implica que tenemos que almacenar los datos y mantenerlos y copiarlos. Necesitamos inventar la biblioteca alessandrina de los datos del siglo XXI. La biblioteca en papel fue la surgente de todo el conocimiento en el pasado. No tenemos algún equivalente hoy por los datos que vamos a producir. Y eso no son solo importantes en el marco científico, son importantes en toda la vida. Y básicamente hay un principio fundamental, que los datos viejos, los datos históricos pueden ser más importantes que los datos que vamos a coleccionar hoy. Así que tenemos que pensar a guardar los datos por 10, 20, 100 años. Y no tenemos algún instrumento hoy para hacer eso. Eso es realmente el challenge, el desafío que tenemos con los Big Data. Crecen exponencialmente, ya he dicho. En el año 80, una foto satelital tenía detalle al nivel de 30 metros. En el año 2000, una foto satelital tiene un detalle al nivel de 2,5 metros. Sin hablar de la tecnología militar, que es un poco al lado. Eso para poner un paralelo en el caso de Chile, una mapa completa de Chile a nivel satelital en el año 70 eran 40 gigabytes. En el año 2000 son 480 gigabytes. ¿Qué pasa si usted quiere hacer un survey geológico de Chile a nivel aéreo, no satelital? Esos datos se multiplican por un factor 100. Así que hablamos de 48.000 gigabytes de datos. Ahora es normal tener en mi propio ordenador, tengo un disco duro de 2.000 gigabytes. Pero eso es muy poco. Si lo confrontamos con el proyecto de NASA de hacer un survey completo de la Tierra entera, tenemos una estima que son 4.200 millones de gigabytes de datos. 4.200.000. Ahora, eso es en el mundo normal. En el mundo de la ciencia, los números son más grandes. En el último experimento que se hizo el CERN en el campo de la física de las partículas, se coleccionan de 10 a 14
terabytes de datos para cada año. Un terabyte es 1.000.000 de megabytes. Peor la historia en el caso de la ciencia biológica. Hacer una secuencia de DNA va a costar menos y menos. Ustedes pueden ver la comparación entre el costo de crear una secuencia de DNA y el costo de almacenarla. Almacenarla va bajando, el costo de los discos duros bajan a una velocidad de más o menos un factor 2 cada 2 años. El costo de hacer una secuencia de DNA va a bajar mucho más rápido. ¿Tiene sentido almacenar esa secuencia o no? ¿Tiene sentido guardar esa información que todavía tiene un costo para crearla? La respuesta es sí, porque una secuencia de DNA está ligada al individuo que tiene ese DNA. El individuo, quiero poder mirar su historia biológica cuando no puedo acceder además al individuo. Así que tengo que almacenar esa secuencia de datos. Tengo que guardarla porque puede tener interés por su salud y puede tener interés por el desarrollo de la medicina, el desarrollo de la industria farmacéutica, el desarrollo de cualquier usted piensa. En el caso específico de Chile, hemos escuchado que el Chile va a producir el 70% de los datos astronómicos en el mundo en el 2020. ¿Eso qué significa? Significa que el proyecto más grande que ahora se está desarrollando en Chile en tema de producción de datos, que es el proyecto del SST que va a instalarse cerca de La Serena, va a producir 20 terabytes de datos cada noche del año por 10 años. Eso es el resultado, 60 petabytes de datos, que son 60.000 terabytes de datos, 60 billones de megabytes de datos en 10 años. Esos datos se fueron de Chile. Esos datos tienen un valor, porque esos datos hacen un survey continuo del cielo que se ve de Chile, y pueden ser confrontados con los datos históricos. El cambio es la cosa importante. El balanceo de los datos va a ser el balanceo económico del futuro. Porque hoy yo me preocupo si la importación económica que tengo es más grande de la exportación económica. Si no están balanceados. Ahora nosotros producimos datos, y esos datos se fueron básicamente en 2 áreas en el mundo, Norteamérica y Europa. La mayoría se va a Norteamérica, un porcentaje que más o menos el 30% se va a Europa. Acceder a esos datos de América Latina, de Chile específicamente, tiene un costo. Ese costo lo van a pagar los científicos, la población que accede a esos datos. No es solo los datos científicos, los datos económicos, los datos de salud, los datos de biológico, todo el que quiere. Son datos que necesitan al desarrollo del país y que tiene que pagar para acceder. Si esos datos se fuyen, tiene que pagar después para importarlo nuevamente el dato que le interesa. Eso es la idea de crear un repositorio de datos que pueda soportar el desarrollo de un país. Para tener una idea un poco más impactante de la dimensión de los datos, puede partir el filmado, por favor. Nosotros pensamos que la librería del Congreso americano es un gran monto de datos. Ponemos en perspectiva con los datos que se producen en otro campo, YouTube, el CERN de Ginebra, Google, Facebook. Todos los datos que se producen en el marco de la investigación, del desarrollo de empresa en el mundo.
estamos hablando de 3.000 petabytes de datos. Eso es el tamaño del cual se habla cuando se habla de Big Data. No se habla del gigabyte, no se habla del terabyte, se habla de millones de terabytes. ¿Puede volver a la presentación, por favor? Los científicos siempre han tenido presente que los datos tienen un valor, porque los datos son la sorgente de la investigación. El hecho nuevo del problema de los Big Data es que por la primera vez en los últimos años el gobierno y la gente común se ha dado cuenta que los Big Data tienen valor como data. Tienen un valor porque el data que tengo, para mí puede tener un valor, pero hay alguien que lo necesita, en consecuencia tienen un valor. Y los data van a ser un recurso natural que tenemos que guardar y utilizar. La diferencia es que los datos se producen en un lugar, se pueden duplicar. Así que si creo un repositorio de data, yo tengo un recurso natural que es muy importante. Y la Escuela de Economía de Harvard piensa que en los próximos 10 años el problema del almacenamiento, del análisis de data va a revolucionar todo el tipo de industria y de actividad comercial en el mundo. Tres distintas visiones del almacenamiento de los datos. Los científicos lo necesitan para desarrollar teorías. El mundo económico lo necesita porque la información es poder y el poder es riqueza, es wealth. Disculpe, no sé el equivalente en castellano. Es importante que ese dato no sean cerrados en un lugar privado y que no se pueden acceder. La importancia de los datos es que si los datos se pueden acceder, se pueden compartir. Y todos hemos hablado de la brecha digital en el marco de la telecomunicación. La brecha digital del siglo XXI va a ser los datos. El acceso a la información, no necesariamente la infraestructura de comunicación, mas cómo yo puedo acceder a los datos. ¿Cuánto me cuesta acceder a los datos? ¿Cuánto me cuesta obtener los datos que me necesitan para mi desarrollo industrial, económico, científico? Los investigadores son solo lo 1 por 1000 de la población del mundo. Normalmente cuando se habla con ustedes, con el mundo productivo, como se dice en un término que puede agradecerla o no, ese mundo dice, bueno, no me importa porque la investigación, los investigadores son una nicha tan pequeña del mundo que no tienen un interés económico. No es completamente verdad, porque los datos que se producen en el mundo académico pueden y deben ser utilizados para el desarrollo económico. Y el mundo académico desarrolla tecnología y desarrolla aplicaciones que después se transforman en un bien económico. El ejemplo más claro de todo es el web mismo. El web fue inventado al CERN. Por suerte, cuando yo estaba al CERN, no fui el inventor de web. Y se ha transformado en el boom económico más grande en los últimos 30 años. El tema es, ¿puede investigación y empresa encontrarse en un lugar común y disfrutar
cada uno de su propia particolaridad. El tema del almacenamiento se pone desafío tecnológico, de organización y económico. Básicamente, tecnológicos son relativamente simples. No quiero hablar de eso en ese momento. El marco de la organización necesita crear una infraestructura que pueda llegar al máximo nivel de capilaridad y al máximo nivel de inclusividad. Y significa que todos pueden acceder a los datos, en la manera más transparente posible. Es importante que esos datos se pueden poner en correlación un tipo con un otro. Pasa muchas veces que el dato en sí no es útil, pero la correlación de ese dato con otro dato de otra que viene de una otra ciencia, que viene de una otra surgente, puede ser interesante. Y económicamente, el problema de los datos es básicamente que almacenar datos para la sociedad pública, para la investigación, tiene un costo que no se puede enfrentar tan fácilmente. Básicamente, el tema es, los datos son un bien público. La infraestructura que almacena datos y que transmite datos puede ser considerada y tiene que ser considerada un bien público. Alguien que puede crear riqueza para un país y riqueza para la población de ese país. Hay diferentes perspectivas. Ciencia. La ciencia experimental produce un montón de datos. Esos datos costan mucho para ser producido. Normalmente el resultado final no es tan grande cuanto el monto de datos, pero ese dato tiene que ser guardado por un tiempo relativamente limitado. Es distinta la situación para las ciencias observacionales. Astronomía, geología, sismología, vulcanología, ciencias humanas, son datos que no pueden ser reproducidos. No puedo repetir la observación que ha tenido en el momento de un temblor o en el momento de una supernova en el cielo. Esos datos tengo que conservarlos por un tiempo muy largo, porque nunca sabe cuándo puede ser útil para correlarlo con otros datos. Y hay otra ciencia, como la medicina, como la biología, que necesitan acceder a la librería que van a crear para compararlo con su nueva experiencia. En el punto de vista de la sociedad, yo tengo un problema de almacenar datos en un marco histórico. Tengo que guardar los datos de la población, tengo que guardar los datos económicos de cada país, de cada sociedad, para extraer tendencias, para extraer desarrollo, para extraer informaciones. Es muy fácil. Un país paga y hace una investigación económica, hace una foto de la situación país de Chile, como ejemplo. Tengo la información de cuál fue la situación económica de Chile en 1989 o en 1999. Poner esa información en un lugar en el cual puede ser accessed, disculpe. Ayuda el estudio económico. Lo mismo por la población, lo mismo por la sanidad. Además, si almaceno los datos de los ciudadanos en forma privada, con toda la garantía por la privatez, el ciudadano viaja, eso facilita el acceso a esa información de cualquier lugar lo necesita. Final, ustedes, la empresa.
Para la empresa, los datos, la información es plata. Y puede crear plata con la información. Nuevamente, para ustedes es un poco más fácil, pero todavía son datos de su propia empresa. Compartir los datos que no sean sensibles para la empresa económica puede ser un ventaja económico. Las dos miradas distintas. La sociedad, que sea gobierno o sea investigación, tiene problema a veces para hacer inversión. Tiene un problema prácticamente insoluble en hacer operación. En mantener los datos hay un costo. Ese costo se puede enfrentar en un marco temporal limitado. Tenemos que inventar un sistema por el cual la inversión se puede hacer, pero la operación tiene que tener un costo limitado. El problema real que los datos aumentan exponencialmente, como he dicho. Igualmente, el costo para mantenerlo aumenta exponencialmente. Eso significa que no se puede, es un problema que no se puede solucionar tan fácilmente. La empresa, y disculpe si me pongo en su lado ahora, pero puede ser equivocado, pero no pienso que sea así. Le gustaría muchísimo no tener ningún costo de inversión. Si la industria podía tener ningún costo de inversión, puede pagar solo mantenimiento, sería feliz, porque el usuario que paga cada año para tomar un servicio, automáticamente cobra para pagar el mantenimiento. Así que el OPEX puede no ser un problema grande para la empresa, es un problema grande para la parte de la sociedad no productiva, directamente en términos económicos. Seguramente los temas se invierten en el campo de la inversión. Así, como hemos hecho en otros campos, en el cual se va a hablar en el seguito, un archivo de datos por la ciencia, el sector público y la empresa puede tener una ventaja enorme como motor de innovación en un país, porque crea datos y almacena datos que pueden ser utilizados para el desarrollo. Puede soportar el desarrollo de servicios nuevos, de modelos matemáticos, de ciencia, de cómo se tratan los datos, y permitiría el acceso a esos datos a un costo que va a ser mucho más atractivo para todos. Una división, una convergencia público-privado en la creación de un centro de almacenamiento de ese tipo hará un proyecto así lo más atractivo por ambos. El sector público y la investigación puede minimizar el OPEX y hacer una inversión puntual que es mucho más fácil para ellos, al contrario del sector privado. El resultado es cada entidad que colabora toma el mejor del resultado sin tener el costo más grande. Disculpe. Una idea básica podría ser la siguiente, y después le digo por qué pienso que puede funcionar. Si se comparte la inversión necesaria a crear un centro de almacenamiento, ese 50% lo tome como un número para conversarlo, no es impositorio. El resultado, el OPEX, se podría poner que lo paga solo la parte privada y en cambio la parte pública, sociedad y investigación toma una fracción de la inversión que es mucho menor que
la fracción de la infraestructura misma. ¿Eso puede funcionar? Yo pienso que sí. Porque ese modelo haya funcionado en América Latina, como hemos escuchado antes. Ha funcionado en el mundo de la transmisión de datos de América Latina. Va a funcionar en el proyecto que hemos mencionado, que, no, disculpe, algunos de ustedes conocen, de un cable transatlántico que conecta directamente América Latina a Europa. Ese es un proyecto que se va seguramente, por cierto, a desarrollar en el curso del 2015-2016. La inversión va a ser el 25% en el lado de la investigación del público, el 75% en el lado de la empresa privada, y el lado público se va a tomar una fracción más pequeña que el 25%, alrededor del 15% de los servicios, sin ningún cargo adicional. Eso ha logrado a un resultado que fue absolutamente entusiasmante. La idea que una industria privada hoy piensa de invertir en un cable transatlántico entre América Latina y Europa, con toda la competencia que existe en los Estados Unidos, puede cambiar completamente el marco económico-financiero de América Latina. Hoy tenemos una brecha importante económica en el costo de la comunicación en América Latina, que es absolutamente no justificado. Eso cambia la competencia, cambia los precios en América Latina, tiene un impacto enorme. La empresa privada tenía el miedo de que el riesgo económico de una inversión así era demasiado grande para ellos y pensaban que no se podía hacer. La introducción de una contribución importante, por el 25% de más que $200 millones es una contribución importante del lado de la investigación, hace eso atractivo y se va a desarrollar. Eso yo creo es la prueba, conjunto con otra empresa que hemos desarrollado en América Latina, es la prueba que esa partnership entre el público y el privado puede ser exitosa y es exitosa. ¿Qué estamos pensando? Estamos pensando en un repositorio que por supuesto se podría poner en Chile, al nivel de los 1000 petabytes. Es mucho, por cierto, es mucho. Esos repositorios tienen que conectarse con los dos mundos, con el mundo de la academia, con las redes nacionales, y con el mundo de la empresa, con las redes comerciales. Tiene que conectarse en un modo transparente, así que todos puedan accederlo. Después hay el problema de cuáles datos son públicos, cuáles datos son confidenciales, pero eso es el problema de los datos, no es un problema del centro de almacenamiento. Y es un piloto para almacenar, para desarrollar tecnología nueva en el campo del acceso del descubrimiento de los datos y para garantizar el mantenimiento de los datos mismos. La idea nuestra es que sería muy interesante empezar con un piloto un poco más pequeño, pero no tanto pequeño, porque tiene que ser bastante grande, para probar que el principio puede funcionar como ha funcionado en el campo de las telecomunicaciones, puede funcionar en el campo del almacenamiento de los datos. El tema es que si un centro como eso se pone en un lugar que tiene condiciones favorables, tiene una temperatura baja, tiene una producción de energía a costo bajo, tiene un impacto ambiental general que sea bajo, se agregan oportunidades que son importantes.
Los centros ahora se ponen ¿dónde? Se ponen en Alaska, se ponen en Finlandia, se ponen en los países nórdicos porque necesitan frío. Muy poca gente se acuerda que hay frío en el hemisferio austral también. Y hay una posibilidad de producir energía a muy bajo costo usando producción eólica, usando producción hidroeléctrica, usando producción geotérmica. Ese tipo de energía es muy barata, ese tipo de energía tiene un impacto muy bajo y el frío aumenta la eficiencia energética de un tal centro. Eso tiene un impacto directo e indirecto. El impacto directo es tener un centro de almacenamiento de datos, tener una empresa nueva en un país. El impacto indirecto es un impulso al problema de las telecomunicaciones, un impulso al desarrollo de una industria de software, un impulso al desarrollo de una industria nuevamente. No es realmente una industria, pero al final lo es, de capacitamiento de personal que saben tratar datos. Y a largo plazo va a ser un capital como una mina de datos. Ese dato puede ser vendido afuera, el acceso a ese dato tiene un valor y por qué no profitar de ese valor. Después, más tarde, se puede pensar si eso, y yo creo que lo va a hacer, es exitoso no solo en el marco estrictamente de investigación, pero también en el marco económico, pensar a algo más grande que nuevamente tiene un impacto. Hemos escuchado al ministro hablar del gran proyecto de fibra austral. Eso va a ser un impulso a la telecomunicación al sur de Chile. Ma el impulso a la economía de la telecomunicación implica tener un contenido que transita en esa infraestructura. Esa puede ser una idea. Ahora, estamos trabajando en ese sentido más o menos da un año y medio. Me parece que, escuchando la palabra del ministro hoy y la palabra del subsecretario, secretario general de la SOFOFA, que esa idea fue hecha propia de la componente económica del país Chile. Eso me hace un placer infinito. Hoy hablamos de eso por la primera vez en un entorno más abierto, pero ustedes no tienen que pensar que todo está arreglado, todo está decidido, todo hecho. Eso es solo un empiezo. La idea está, el soporte a esa idea existe, cualquier comentario y cualquier contribución es muy bienvenida. Gracias y si hay preguntas.